Iglesia de Jesucristo, bienvenidos sean a este estudio discipulado que estamos llevando desde la iglesia en casa. La iglesia Cristo vive, se regocija en este día para llevarle la palabra de Dios y continuamos con la serie La poderosa sangre de Jesucristo. La sangre como provisión perfecta. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La sangre de Jesucristo como la provisión perfecta. Jesús mismo lo dijo, aquí en el Evangelio de Juan lo dijo: yo soy el pan de vida. Él es la provisión perfecta. El pan que representa su precioso cuerpo y el vino que representa la preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo en nuestra vida como la provisión, como el sustento, como el pan de cada día, como el agua que debemos beber diariamente para calmar nuestra sed. La sangre es todo en la vida de la persona que acepta a Jesucristo como su Salvador. La preciosa sangre de Jesucristo es tan importante. Por eso Él lo dejó escrito. Aquí en el versículo 54 nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y por qué en la sangre representa esa vida eterna? Porque vemos que de acuerdo a la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo se hizo hombre, se entregó a sí mismo, derramó su preciosa sangre, porque la Biblia nos enseña que sin derramamiento no hay perdón de pecados, y Él lo hizo para perdonar el pecado de toda la humanidad. Por eso es importante que entendamos bien lo grande, lo maravillosa que es la preciosa sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Un cuerpo sin sangre está muerto, porque la Biblia dice que la vida del cuerpo es la sangre misma. Entonces, un cuerpo sin sangre está muerto, así también un espíritu sin Cristo está muerto. El espíritu sin Cristo está completamente muerto. Y por lo tanto, dice la palabra de Dios en Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y casi todo es purificado, nos dice en Hebreos 9:22, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Pero ¿por qué la sangre entonces es la provisión que debemos tenerlo siempre en nuestra vida? Porque la sangre de Jesucristo primeramente nos limpia constantemente, así como la sangre en el cuerpo, vamos a decir que hace la función, la multifunción. La sangre es la que purifica, la sangre es la que bombea y da vida, bombea el corazón y da vida a todos los organismos del cuerpo. A través de la sangre es que se purifica, es que vienen las fuerzas, se purifica, desecha todo lo malo y obtiene todas las cosas buenas para que el cuerpo se alimente y tenga fuerza. Funciona el aparato linfático a través de ese bombeo de la respiración. La sangre purifica, y cuando sucede algo en un cuerpo, cuando las bacterias, que son los enemigos tremendos del cuerpo humano, las bacterias y los virus, ahí está la sangre como ese vigilante, como ese guardián que está pendiente siempre cuando sucede algo, cuando hay un virus, una bacteria, inmediatamente se activa esas defensas, esos guardianes, ese mecanismo
de vigilancia que tiene, e inmediatamente da las órdenes a los glóbulos blancos para que vayan y vean lo que está sucediendo y purifiquen y saquen y anulan a las bacterias, crean anticuerpos. Y por eso es que tenemos que creer lo que hace la poderosa sangre de Jesucristo en nuestra vida. El cuerpo espiritual es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y la sangre de Jesucristo debe fluir constantemente en la iglesia para protegernos, para alimentarnos, para purificarnos, para limpiarnos constantemente. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice en 1 de Juan 1:7. Si andamos en la luz, si andamos en los mandamientos de Dios, si cumplimos, si apreciamos lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros, si reverenciamos su presencia, si constantemente, así como la sangre las 24 horas del día está activa en nuestro cuerpo, no se puede adormecer, porque si no, entonces el organismo no funciona. Cuando se paraliza la sangre, se paralizan los demás órganos y la vida se va. Así también es para el Espíritu la presencia de Jesucristo en nuestra vida. La sangre preciosa de Jesucristo debe estar en el cuerpo de la iglesia permanentemente. Y en nuestra vida debe estar ahí constantemente. ¿Y cuáles son los mecanismos de defensa, los guardianes, los vigilantes? Vamos a verlo de esta manera. Los guardianes, para que estén activos, lo vemos como, por ejemplo, nuestra actitud delante de Dios, con la oración, con la vigilia, con el ayuno, con la comunión permanente con Dios. Por eso es que vemos aquí en 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, si andamos en Cristo, si buscamos a Dios permanentemente, si adoramos a Dios, si reverenciamos su obra, si trabajamos en su obra, si le consideramos como tal las cosas que Dios nos manda hacer en esta tierra, si apreciamos las bondades de Dios, si damos gracias constantemente por todas las bendiciones que recibimos diariamente, entonces la sangre va a estar funcionando completamente en nuestra vida. La preciosa sangre de Jesucristo nos va a proteger de los malos momentos, de los accidentes, de los ataques del enemigo. Y cuando está la preciosa sangre de Jesucristo en nuestro entorno, no hay demonio que se acerque, no hay enemigo que se pueda acercar, porque ellos tienen terror a la sangre de Jesucristo. Por eso cuando nosotros recordamos ese momento en que nuestro Señor Jesucristo se fue a la cruz del Calvario, ese derramamiento de sangre purificó a la humanidad, le venció al enemigo, le quitó toda autoridad al enemigo y todas las cosas lo puso debajo de sus pies y dio la autoridad a la iglesia. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense si andamos en comunión, si andamos en amor, en unidad, en hermandad, amándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros. Dice, tenemos comunión unos a otros. Y la sangre de Cristo y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, si nosotros andamos en la luz, si actuamos conforme a la palabra de Dios, si cumplimos sus mandamientos, si amamos al prójimo, si amamos la obra de la iglesia, si lo apreciamos, lo respetamos, tenemos la certeza que la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado, de todo peligro. Debemos estar completamente convencidos de la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo aquí en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a él va nunca jamás tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso es que debemos estar ahí, venir a Cristo Jesús. El hambre espiritual va a ser alimentada y la sed va a ser calmada cuando nosotros venimos a Él. Tenemos que verlo de esta forma espiritual. No confundamos que cuando Él, en su palabra Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No está hablando literalmente que comer la sangre. Por eso es que aquellos discípulos que escucharon estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice que ellos se apartaron de Jesucristo cuando escucharon que Jesús decía, como dice en el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Dice que los judíos que lo estaban escuchando y algunos no entendían y ellos se asustaron. ¿Cómo es que vamos a comerle su carne y vamos a beber su sangre? Y muchos se fueron apartando de él. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Y el que come de este pan vivirá eternamente. Él estaba hablando espiritualmente, Él estaba hablando de su palabra, Él estaba hablando de su amor, Él estaba hablando de ese evento que iba a suceder, a entregarse a sí mismo para el perdón de todos los pecados de la humanidad. La sangre de Cristo es la provisión perfecta para nuestras vidas. En ella tenemos todo, en ella están los milagros, en ella están aún las cosas materiales que necesitamos. En ella está aún la comida física que necesitamos para alimentar también este cuerpo. Así como principalmente en la preciosa sangre está la provisión perfecta para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestra alma. En ella está el conocimiento de todas las cosas. Cuando nosotros recibimos y aceptamos y creemos en el poder de la sangre, entonces va a haber revelación de lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Va a haber entendimiento de los acontecimientos que hoy mismo la humanidad está viviendo. Cuando estamos viendo las cosas que están sucediendo a nivel mundial con esta pandemia, los ataques que están sufriendo algunas naciones, los encuentros, los rumores de guerra, las guerras que se están suscitando a nivel mundial. Y no solamente eso, sino que la misma tierra está como con dolores de parto, inundaciones tremendas donde los pueblos están desapareciendo. En otras partes hay grandes quemas, hay grandes sequías, la producción agrícola está bajando. Entonces la humanidad no entiende, la mayor parte de los que no vienen a Jesucristo no pueden entender. No hay pan de vida para ellos. Y hay mucho sufrimiento, aunque estén montados en una montaña de oro, de minerales, de plata. Aunque haya el poder político, aunque haya el poder económico, va a haber hambre. Porque cuando el pueblo da la espalda a Dios, cuando se están viendo las abominaciones, cuando hay declaraciones de los grandes líderes firmando leyes que van en contra de los valores y de los principios, entonces viene el padecimiento para la humanidad, viene el hambre, la comida está desapareciendo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, cuando aceptamos la invitación de nuestro Señor Jesucristo, para que bebamos de su preciosa sangre, espiritualmente hablando, entonces hay entendimiento, hay revelación. La sangre de Cristo es la provisión perfecta para la humanidad. Con la sangre de Cristo nosotros andamos seguros, andamos cubiertos, andamos protegidos, andamos alimentados, andamos bendecidos. La sangre de Cristo hace milagros. La sangre de Cristo desaparecen los cánceres. La sangre de Cristo quita cualquier enfermedad, quita cualquier problema.
Cuando nosotros confiamos y aceptamos ese derramamiento de sangre, entonces nosotros podemos decir que tenemos vida y vida en abundancia. Porque la vida verdadera no se trata de cosas materiales, ni de riquezas, ni del dinero, ni del oro. Eso realmente, eso quedará y desaparecerá. Porque la verdadera vida está en Cristo Jesús. La verdadera vida está en la sangre. Así como el cuerpo sin sangre está muerto, así también el espíritu sin Cristo estaría muerto. Pero si la sangre del cuerpo está ahí activa, entonces hay vida. Así también un espíritu con Cristo está vivo. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre que fluye en la iglesia es la preciosa sangre de Jesucristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, que es la formación de los diferentes miembros en amor a Cristo. Cristo es la cabeza. Ahí debe estar fluyendo permanentemente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Invitamos y recordamos que nuestra vida debe depender, las 24 horas del día, debe depender de la preciosa sangre de Jesucristo. Nosotros debemos clamar permanentemente, así como nuestro cuerpo, las 24 horas del día permanentemente está bombeando la sangre a todos los organismos, a todos los órganos, para que funcionen perfectamente, para que se purifiquen, para que salga las bacterias, para que salga la contaminación. Así también Jesucristo debe estar en nuestra vida. La preciosa sangre de Jesucristo debe fluir las 24 horas del día en nosotros, para que los males se desechen, para que los problemas se vayan, para que los contaminantes del mundo no nos alcancen, para que si hay hambre sea calmada, para que si hay sed sea calmada, para que si hay problemas se disuelva, para que si hay falta de algo, ahí está Jesucristo, su amor, dándonos la provisión perfecta para nuestra vida. Damos gracias a Dios por esta tarde y le invitamos para el próximo jueves un nuevo tema que estaremos llevando a través de la iglesia en casa. La iglesia Cristo Vive te invita los días domingos a su templo. Ahí estaremos atendiéndolo a partir de las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga.